visión. Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad. Da más visión, la imagen de nuestra Huasteca. Buenos días, muy buenos días, las 7 de la mañana con 3 minutos de este martes 2 de febrero del 2021. Saludo como siempre y con mucho gusto en esta fresca mañana a mi compañero y amigo, nuestro querido poeta urbano, don Octavio Castillo Mendoza. Buenos días. Así como a toda la gente que nos ve acá en Tamazunchale y la región. Recordarles, muy contentos, que Atamas TV se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios localizados en la avenida Morelos, número 6 del populoso barrio del Carmen, en Tamazunchale, San Luis Potosí, la Sultana de la Huasteca, y para su mayor comunidad repetimos nuestra programación en diferentes horarios. Muy contentos, muy complacidos. Fuerte abrazo a nuestros amigos del pueblo mágico de Gilitla, de la Naranjera, Matlapa, qué decir de Tampacán, de San Martín y de las delegaciones hermanas de Chapurhuacanito y Tamani. ¿Por qué no? A todos aquellos amigos que a través de la magia del internet nos ven y nos escuchan en diferentes partes de la República Mexicana y del mundo, donde afortunadamente llega nuestra señal. Buenos días, mi querido doctor. Buenos días, Jaime. Fíjate que estamos muy consternados porque los amigos vemos en qué condiciones se encuentran, y uno de esos es el caso del director de la Casa de la Cultura, Simeón Hernández Guerrero, pues a quien enviamos nuestras condolencias, Jaime, por el sentido fallecimiento de su hermana después de una penosa enfermedad. Pues fallece finalmente el día de ayer allá en Monterrey, doña Diana Hernández Guerrero, y pues nosotros somos solidarios, sobre todo con Simeón, que es una persona muy aplicada en materia de responsabilidad en lo que es ahorita el trabajo de conducir los destinos de la Casa de la Cultura, y somos solidarios con él. Pronta resignación, y estaremos atentos para cómo se lleva adelante los procesos, este proceso que pues ahora hasta las etapas de duelo ya han cambiado las expresiones. Sin embargo, pues es una cuestión muy personal a la cual nos sumamos nosotros solidariamente, como siempre lo hacemos. Y pues el día de hoy es Día de la Candelaria, hay hechos para el anecdotario histórico. Ahí tenemos que en estas fechas fue cuando asesinaron a Genaro Vázquez Rojas, y para nosotros también recordamos hechos violentos que ocurrieron en el transcurso de nuestra formación académica cuando fuimos estudiantes, pero finalmente se llama que es el Día de los Tamales, Jaime. ¿Y por qué es el Día de los Tamales? Bueno, aquí en México tuvo esa característica porque paralelamente a lo que es la presentación del niño y las cuestiones religiosas que son ya en otros ámbitos, aquí tiene que ver con la bendición de las semillas, un ceremonial que se hace muy importante en torno a los generadores de los alimentos terrenales, y nosotros hemos estado muchas veces en ese tipo de ceremonias, sobre todo ahí en Rancho Nuevo. Pues pareciera que ahora se limita a unas cuantas personas que son los preservadores de la tradición, pero en otras ocasiones ha habido oportunidad de acompañarlos y no han estado muy expuestos a las cuestiones de la pandemia, y se ha llevado a cabo este ceremonial que es interesante, es parte de nuestra herencia cultural ancestral, pero sobre todo pues la tamaliza, que los que tuvieron la fortuna o la desfortuna de sacarse el muñequito en la famosa Rosca de Reyes, pues ahora tienen que cumplir con ese compromiso. Un saludo, un fuerte abrazo para todos, y aquí estamos pendientes. Pues el Día de la Candelaria sin duda alguna viene siendo también otro momento muy difícil para las personas que de alguna manera pues viven de esto. En esta ocasión todas las escuelas, las secundarias, las preparatorias, las primarias, en donde las personas que se dedican
a comerciar este tipo de alimento, pues se ven bastante restringidas. Pero esta mañana estamos muy contentos porque nos da gusto presentar los talentos de Tamazunchale. ¿Por qué no sé? Hay que reconocer honor a quien honor merece. Puede ser como un ave de las tempestades, sin embargo, pues aquí lo tenemos, como siempre, creo que es la segunda o tercera vez que recibimos muy contentos a nuestro amigo el doctor Aid Ávila Covarrubias, al cual le damos la más cordial de las bienvenidas. Aid, bienvenido, y pues, ¿cómo vives el Día de la Candelaria, ahí en tu muy particular punto de vista? Hola, pues muy buenos días a todos, gracias por la invitación una vez más, Jaime, Tavo, todo el equipo. Pues el Día de la Candelaria a mí me parece, pues es un día programático, ¿no? Ya sabemos de la actividad religiosa católica. Yo particularmente y en general por costumbre no la celebro, pero sé que el municipio la celebra, ¿no? O los municipios de la Huasteca. Ya sabes, los tamalitos y todo eso, ¿no? Creo que es el factor fundamental del Día de la Candelaria, ¿verdad? Y además porque ya se definió la estrategia de que aquel que le toque el monito en las roscas, pues ya les tocará hacer esos tamalitos para estas fechas. Entonces, pues es una celebración que forma parte de todo un protocolo, ¿verdad?, religioso, y que concluye en esto sin algún otro fin, ¿no? Es parte de las festividades propias de la actividad religiosa católica. No tendría que ver con algunas otras, ni tampoco con cuestiones costumbristas del Estado, ¿no?, de los municipios, y menos de zonas indígenas. Pues ahí, qué bueno que ese sea tu punto de vista, pero vamos a lo que nos gusta, lo que te fascina, en lo que en los últimos meses, pues, hasta ha sido nota regional, nota estatal. Pues creo que pusiste muy en alto tus aspiraciones, van a andar buscando la gubernatura del Estado en este momento. ¿Es en realidad una broma ahí sobre esto? A ver, platícanos, mucha gente no han entendido tu postura de esta situación. ¿Una postura de qué? ¿Era broma o era en serio que tu aspiración a gobernar el Estado de San Luis Potosí? Siempre ha sido en serio, siempre y totalmente. Venimos haciendo un protocolo y venimos desarrollando pues las estrategias, por decirlo así, para poder lograr participar en la candidatura al gobierno del Estado. En este sentido, todos sabemos y vivimos el impacto de la corrupción, vivimos el impacto de este crédito a la palabra que no existe en el país, tampoco en el Estado y tampoco en los municipios. Hacemos denuncias, hacemos solicitudes, nunca tenemos respuestas. La problemática no solamente está estática o permanece, sino que crece, y hasta nos presumen las cifras, y en función de esas cifras que van incrementándose, pues se van creando nuevos neocaminos, ¿verdad?, que intentan acabar con la corrupción, cuando el eje de la corrupción es el propio sistema de gobierno. Entonces, una de las razones por las cuales yo estudié psiquiatría fue precisamente el periodismo, ¿no?, que en la cual crecí con mi papá y con ustedes, ¿verdad? Y esto me dio a mí la oportunidad de conocer qué impacto tiene el político y qué recibe el pueblo, cómo responde el pueblo y cómo sigue respondiendo el político ante lo que plantea el pueblo, ¿no?, o lo que vive el pueblo. Nosotros, es una realidad mi definición para esta candidatura, y esperamos participar en la próxima si no se hacen las cosas como corresponde. Nosotros esperamos que, pues ahora con esta designación hacia las mujeres, y pues apoyamos a Francisca Reséndiz en ese grupo, y hacemos todo el esfuerzo para ser parte del grupo que pueda llegar a aterrizar este punto de recuperar el valor de la palabra, ¿no? Tan es así que este impacto, por ejemplo, de la denuncia de Mariana, del hecho del asesinato de Mariana, del feminicidio de esta doctora colega que falleció en Chiapas, ella, al haber hecho la denuncia, le hicieron caso omiso y finalmente murió. O sea, eso fue porque no le dieron el crédito a su palabra, ni las instituciones, ¿no? Y en general eso sucede también en Tamazunchale, y eso sucede en todos los municipios de la Huasteca y zonas indígenas, y menos al indígena le hacen caso.
y menos aquellos que tenemos una visión distinta. Esta es una historia repetida y repetitiva de, en todo el proceso histórico que hemos vivido en México, ¿no? Esta película que hizo aquel muchacho, ¿no? Que era del PAN, uno de nuestros buenos actores, que me va ahorita. Entonces reflejó eso, ¿no? De repente los grupos en el poder van autoformándose para permanecer en el poder, ¿no? Y esto no debe suceder en nuestro país. Si estamos hablando de democracia, los cambios deben hacerse cuando se creó o desde que se creó esa frase de sufragio efectivo, no reelección, y entonces den oportunidad a las nuevas generaciones. Cada periodo de 3 años, sí debe cambiarse totalmente el grupo que está en el poder para que todo el mundo tenga la oportunidad. Y además por la visión necesaria de nuestros jóvenes que tienen que vienen con esa nueva información y que vienen con un nuevo respaldo educativo que les hace y les va a permitir a ellos establecer nuevas estructuras y formas de gobierno, soluciones. En este momento, por ejemplo, ahora dependemos de celulares y de telecomunicaciones, pero recuerdas que no teníamos tele, y aparte de que no teníamos tele, cuando llegó se hizo un cambio histórico. Ahora que llegaron los celulares, sí, volvió a ser un cambio histórico. Nos volvemos más democráticos, tenemos más acceso o mayor acceso a las vías de comunicación, a la información, y por tanto tenemos nuevas formas de pensar y de decidir. Y eso es muy importante, porque entonces sí estamos más conscientes de manera general sobre lo que debe suceder en nuestro medio ambiente. Tenemos la problemática del cambio climático, que también es otra parte importante en la vida del ser humano en el planeta Tierra. Dentro de mis propuestas políticas, sí viene el aspecto de que nosotros mismos, huastecos y potosinos, podamos accesar a la vida y a la salud fuera de este planeta. Tenemos que estar pensando en soluciones de ese tipo para que nuestros genes, nuestras generaciones tengan ese acceso a la supervivencia. Es vital. Entonces son una serie de dinámicas que estamos viviendo en este tiempo presente en el 2021, y tenemos que estar participando en todo lo que se puede. Sabemos que podemos, hemos trabajado, ya ves, en los distintos grupos políticos, porque a mí me ha dado la oportunidad de abrir varios espacios, es decir, varios partidos políticos con varios espacios en los cuales hemos logrado en este proceso histórico, desde que yo los abrí por aquí, a no tener miedo a participar, a accesar a la libertad de expresión, a la oportunidad y abrir la democracia. ¿Qué hace esto? Que disminuye el acento de la violencia que está concentrada en solamente 2 grupos. Entonces, esto es parte de lo que he podido liberar y poder ayudar al pueblo, ¿no? Doctor, cuando supimos que ibas a venir, pues yo me emocioné mucho porque te conozco. Incluso me traje esta chamarra de la universidad, Pumas, por eso ahora no estoy de negro. Ahora dije, voy a ir de Puma, cabrón. Pero finalmente tú llegas de negro, ¿no? Bueno, eso ya es otro asunto. Mira, conocemos tu trayectoria, sabemos que eres, aparte de doctor, pues especialista en psiquiatría. Hiciste tu servicio social en la parte alta ya de la Sierra Gorda de Querétaro, ahí en Gilitla. Estuviste trabajando, tiene gente que te reconoce tu trabajo. Has estado involucrado en lo que es una de las responsabilidades de la medicina, de la procuración de la salud, el bienestar social, que es casi nadie le hace caso a ese asunto. Incluso en alguna ocasión te vi participando solidariamente en la llamada Primavera Árabe y esos asuntos que nos parecen muy remotos, pero finalmente estamos en una aldea global. Pero ahora pues nos toca, dice el INE, que es la madre de todas las batallas electorales en las que vamos a enfrentar y cosas de esas que siempre se las sacan de la manga para sobrevivir. Pero ahí te va. Están 2 proyectos políticos enfrentados. Uno, el de sobrevivencia de los partidos políticos, los tradicionales. Tú sabes cuáles son, que ahora incluso están hasta aliados. Y la otra es la consolidación de un proyecto de transformación que es la 4T. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Pues en general ya hemos analizado y hemos visto que la tendencia finalmente es que acabemos en dos partidos políticos, ¿no? O sea, dice AMLO, conservadores y liberales, pues podría ser, ¿no? O republicanos y demócratas. Yo creo que ya es tiempo, porque el exceso de partidos es un desgaste. Y yo todavía soy de los que pienso que el partido no debe recibir un solo peso para su participación. Un partido debe ir con sus propios recursos, claro, para poder llegar con su propio criterio, su propia convicción y sus propuestas de ley o de mejoramiento del servicio público, ¿no? Entonces, no creo que los partidos tengan el derecho, ¿verdad?, a recibir prerrogativas de ningún tipo. Por el otro lado, pues vivir la vida política sí es necesaria porque hay que hacer cambios a nivel social, hay que hacer cambios generales, ¿no? Hoy, por ejemplo, esta mañana o desde el día de ayer estoy analizando lo que logró Andrés Manuel López Obrador con esta propuesta de mejorar el sistema de energía eléctrica, ¿no? O sea, esta es una iniciativa que abre el espacio para poder limitar el negocio, ¿verdad?, empresarial con las compañías de luz, y entonces la luz va a ser parte del pueblo y va a ser gobernada por el pueblo y no en función de negocios. Aquí tenemos estas termoeléctrica, Iberdrola, y que no nos da energía a nosotros, finalmente se va toda afuera del país, y esto pues no se vale, ¿no? Hasta aquí mismo, en las mismas zonas aledañas a esta termoeléctrica, pues está el acceso están creando ingeniería solar para algunas comunidades, cuando ahí mismo se está generando la energía eléctrica, ¿no? Es decir, no habría necesidad de gastos extras, ni tampoco de, digamos, de desplazar o de desmarcar a este grupo indígena de comunidades que lo necesitan y lo requieren. Esto vendría a ser una situación extra, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, hay comportamientos que son innecesarios, ¿verdad?, que se pueden hacer en una sola línea y se debe dar la cobertura. Y hubo otra serie de cosas relativas a la instalación de Iberdrola, ya lo sabemos, ¿no? O sea, los intermediarios, que también son los que nos vienen a bloquear o a encarecer la vida. Con eso que estamos tratando acerca de los partidos, sin duda alguna tenemos ejemplos en otros lugares del mundo, en otros lugares. ¿Cuál sería lo más cercano? ¿A qué se puede aspirar? ¿A qué tipo de régimen, ya sea en Norteamérica o en algunos otros lugares del mundo? Que donde sería lo factible para que México tuviera ese bipartidismo nada más. O sea, para una buena administración. Para una buena administración. Pues yo creo eso, ¿no? Eliminar intermediarios y tener un acceso directo de gobierno a pueblo, ¿no? O sea, las herramientas necesarias para poder seguir produciendo. Ya saben que antes producíamos un chorro de maíz, yo me acuerdo, había maíz en todas partes, pero maíz producido aquí mismo, ¿no?, en las comunidades, en la Huasteca. La flor de cempasúchil también aquí producida. O sea, una serie de cosas que se han limitado y han ido desapareciendo porque a la misma gente de campo se le está ofreciendo la otra alternativa de la vida fácil, ¿no? Ya no tardamos en llegar como a Estados Unidos a consumir comidas rápidas, ¿no? O sea, ya nos evitamos o nos saltamos el proceso de la preparación y de todo lo que esto conlleva, pero que finalmente es el trabajo que nos da el fruto de la supervivencia, ¿no? Entonces, tiene que ser una relación directa. ¿Qué puede hacerse? Herramientas de trabajo para el campo, herramientas de trabajo más para la supervivencia y la comunicación que debe existir entre los ciudadanos y ciudadanas, por ejemplo, para proteger las vías pluviales, arroyos, ríos, ¿verdad?, estar al tanto de este cambio climático, poner nuestras limitaciones de las formas de construcción y de vivienda para poder, ¿verdad?, para que no nos encimemos los unos con los otros y para que podamos cubrir todos los servicios de agua, drenaje, ¿verdad?, el acceso a los alimentos, el acceso a hospitales. Yo los veo dentro del sistema de salud, creo que esto lo sabe muy bien Tavo también, de que hay un horizonte clínico, ¿no? Entonces, en el horizonte clínico manejamos prevención, curación y rehabilitación.
En general los hospitales están con estos dos puntos últimos, ¿no? Curación y rehabilitación. Tenemos que dar sobre un trabajo previo. A nivel preventivo se fomenta o debemos fomentar el autocuidado, y eso es parte de nuestra propuesta también, si nos da la oportunidad Francisca Reséndiz, que esperamos que gane la gobernatura. Entonces, manejar un modelo preventivo que la gente pueda autorresponsabilizarse, y de esta autorresponsabilidad compartida poder solucionar los problemas locales hasta los problemas graves, ¿no? Estatales o nacionales, ¿verdad? Tenemos varios problemas nacionales, a lo mejor como el fracking, a lo mejor como todas las consecuencias de este cambio climático, esta cosa que se quiera utilizar el agua del río de Tamul, del río Coy, para llevárselo a Monterrey. O sea, una serie de cosas que tenemos que mantener o preservar. Creo que cada estado podría generar su propio sistema de supervivencia. Y esto implica que no se les quite a otros, ¿verdad? No vas a privar a otros de su supervivencia para poder mantener la tuya. Eso es muy fifí. Entonces, nada, tenemos que proteger lo nuestro y tenemos que estar aquí latentes con todo lo que está sucediendo en nuestro territorio y abarcar todos los ámbitos. La inseguridad, que también fue traída en parte por Iberdrola, ¿verdad? Y compañía, y bueno, pues ahora estamos ante esta situación difícil que también hay que resolver, hay que controlar, ¿verdad? Entonces, una serie de circunstancias en que sí estamos metidos. Salud, arqueología son a nivel nacional, ¿no? Vienen desde los aparatos del sistema. Entonces, tenemos que estar coordinados con ellos, enterados cómo están funcionando, cómo están trabajando, y mejorar también, ¿no? O sea, presentar nuestras propias propuestas, porque tenemos una forma de vida muy particular. Yo veo aquí muy limitados casi todos los municipios de la Huasteca, pero más Tamazunchale y Tanlajas, ¿verdad? Mira, doctor, es fácil buscar recetas y luego dicen, es que los mexicanos no tienen remedio y cosas de esas, he escuchado. Lo que pasa es que hemos vivido en una realidad ficticia del milagro mexicano, y nos vamos a las estadísticas. Más del 50% de la población vive en pobreza extrema. Ahorita vemos las colas ahí de gente que está buscando su caridad ahí asistencial. Están llegando ya casi aquí a la iglesia, aquí abajo, ¿no? Pero finalmente, ¿cómo va a tener iniciativa alguien que está luchando por la sobrevivencia contra una élite de 30 y tantas familias que tienen todo, que manejan todo, que te dicen hasta cómo debes pensar, tu comportamiento? Hay posibilidades de tronar esa brecha, pero volviendo ya a lo que más nos interesa, que es nuestra casa, el entorno donde estamos viviendo. ¿Tú crees, y me gustaría que honestamente nos dijeras, que los gobiernos municipales anteriores han hecho alguna obra de impacto social? Pues si estás refiriéndote a Tamazunchale, no veo ninguna, ¿verdad? En general, pues de una forma u otra se han venido haciendo sustancialmente por la lucha ciudadana, ¿no? Yo creo, por ejemplo, este puente que ahí sí le reconozco a Primo Doté, pues el de Tampacán, pues fue una obra necesaria y hubo que haber luchado que el de Tepetati, contra Silva Nieto y todo ese grupito, ¿no? Entonces, por ejemplo, obras de ese tipo está bien, y hay que reconocerlo, ¿no? Pero hay otras que sí ya debieron haberse sido necesarias para Tamazunchale, y lo sabemos, ¿no? El acceso vial, el mercado, centros culturales, los museos municipales, que fue parte de mi propuesta, porque los museos nos dan esta idea del proceso histórico y nos dicen en qué tiempo presente vivimos, y aparte nos ayudan a fomentar el arte, la cultura, la ciencia, la investigación, ¿verdad? Que debe estar en la mente de cada ciudadano, de cada niño. Para eso educamos a nuestros niños, para eso nuestros niños van a las escuelas, ¿no? Y esto sería en parte uno de los ejes de transformación. Por el otro lado, pues siempre se está exigiendo por eso que aquellos candidatos tengan un perfil necesario, ¿verdad? Para poder ejecutar o hacer las obras que se requieren.
Pero aparte del perfil se tiene que tener convicción y se tiene que tener argumentos. Es decir, puedes tener un perfil de candidato, pero si no tienes conocimiento no vas a saber hacia dónde o cómo, ¿no? Esto está pasando también con nuestros legisladores. Pues tienen la capacidad, pero a la hora que están en sus candidaturas no saben qué hacer, ¿verdad? No hay, nuestros diputados han pasado de noche, ¿verdad? Y no han hecho tampoco, no han sido representativos en ningún momento para nuestro distrito ni para nuestro estado. Entonces, esto también forma parte de esos rezagos que tenemos académicos, ¿verdad? Y que tendrían que resolverse para que seamos más certeros, más precisos. Entonces, hay una serie de cositas que sí deben requisitarse, ¿no? El acceso a la política debe ser para gente que tenga esos dos perfiles, conocimiento y convicción, ¿verdad? De tal manera que pase lo que pase, van a lograr el objetivo que se necesita. Y las obras aquí igual tienen que contemplarse, o sea, tendría que ser siempre consultas informadas, por eso no participamos. Yo me acuerdo que en el asunto de la termoeléctrica yo fui el único que dije que no, y en rueda de prensa hasta me callaron la boca porque dije, hey, todavía falta, ya nos estamos brincando el paso y todavía no lo hacemos de darle conocimiento a la sociedad. Entonces, pues, tomaron las decisiones sin habernos consultado de la manera correcta, consultas informadas. Ahora mismo estamos viviendo esta violencia política del presidente municipal que bloqueó la decisión de las asambleas indígenas, donde se eligió a un candidato, ¿verdad? Y lo hicieron a un lado para imponer el suyo, con todos los argumentos hasta de impugnaciones y todo ese rollo, pero ya el pueblo había decidido, es decir, la mayoría de las comunidades eligió a este candidato. Sin embargo, lo hicieron a un lado con estos argumentos, ¿no? Entonces no se vale. O sea, si la gente ya decidió, pues vamos a darle el camino, ¿no? O sea, ya fue la mayoría, ¿no? Esta sí fue una decisión democrática. En el gobierno se tienen que tomar esos dos tipos de decisiones, las democráticas y las científicas. En un momento dado tienes que medir, esta es una decisión científica, discúlpenme, no quiero que se sientan ofendidos o se va a afectar a terceros, pero esto va a beneficiar de así, así y así, ¿no? Y en una decisión democrática, igualmente, aunque sea una decisión democrática, a lo mejor el pueblo, como estamos platicando ahorita, está equivocado en una parte, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, si queremos que nos construyan iglesias, oye, pues discúlpame, pero la iglesia no es parte del Estado y no va a beneficiar al Estado, va a beneficiar a un grupo. O la Navidad, ¿no? O sea, ni los ayuntamientos, ni las escuelas, el sistema educativo tiene por qué celebrar Navidades. Esto es un acto ilegal que se viene haciendo repetidamente y eso está mal. Si vamos a celebrar Navidad, vamos a celebrar también a las otras religiones del mundo. No pasa nada, estaría muy bien, porque entonces estaríamos paz con todos los órdenes mundiales. Ahí te vas a comulgar ahí esta mañana después de esto. En este peregrinar que estuve muy pendiente, fuiste a la Ciudad de México, tu inscripción como precandidato ahí a la gubernatura de Villa Morena, y creo que hiciste muchos amigos por ahí. Te queremos preguntar esta mañana, ¿qué similitudes existen, por decirlo así, entre lo que decía Adrián Esper y lo tuyo en esto, en la búsqueda de llegar a ser gobernador del estado? Pues yo creo que no había muchas similitudes. Esper estaba en su lucha bajo un sistema acostumbrado, ¿no? O sea, un poco o mucho más bien de publicidad mediática, ¿no? O sea, de impacto con los medios, pues no de compra de votos, pero sí, por ejemplo, donaciones, ¿verdad?, que pudieran favorecer el acceso a su votación. Y yo señalaba, pues, digo, no tengo nada contra él, no nos conocemos y que ha hecho su lucha y todo, pero creo que todavía tiene algunas cosas que hacer para poder entender la postura del pueblo. Es desde aquí, ¿verdad? Y lo veo también como perfil psiquiátrico, es decir, no que esté fuera de onda, no fuera de lugar. Me encanta, de hecho me encanta que sea versátil, que o sea, hace un cambio tanto de su imagen como de las actividades que hace, ¿verdad? Pero sí tendría que haberse posicionado más en la situación de escuchar al pueblo y de ver por es decir, las propuestas que le hace el pueblo, ¿no?
y dirigirse en función de esas propuestas, ¿no? Lo que él pudo haber estado recogiendo antes para poderse decidir a ser candidato, ¿verdad? O sea, al gobierno del Estado. Ideológicamente son polos opuestos entre ahí y... No, pues definitivamente, él es él y yo soy yo. No, ideológicamente. Sí, claro, por supuesto. O sea, aunque yo fomento mucho la actividad artística porque creo que esa es la meta del ser humano, y lo digo como psiquiatra también, porque el ser humano tiene que alcanzar el punto de sublimar su aspecto interno psicológico, ¿no? Es decir, convertirlo, su obra en una obra de arte. No es nada más ir a trabajar y ya, sino que lo que hagas, lo hagas bien, ¿verdad? Ese es parte del objetivo del ser humano y eso es lo que yo trato de fomentar en cada uno de los ciudadanos, incluyendo mis hijos. Pero de ahí, por ejemplo, a universalizar pues las conductas que tenemos o los objetivos para un fin político, pues también hay diferencias, ¿no? O sea, yo no podría haber, aunque hubiera tenido el recurso, yo no hubiera tomado esas actitudes, ¿no? O esas formas de poder accesar al poder del pueblo. Lo he escuchado históricamente, convivo con ellos, vivo en la comunidad, mi esposa es indígena, entonces, y amo a mis suegros, ¿no? Que son encantadores porque me hablan en náhuatl aunque yo no entienda, ¿no? Y ahí me están platique y platique y yo le digo, Kena, amo. Sí. Y nos divertimos. Aparte, pues estamos en la lucha también de la supervivencia, ¿no? Y yo sé que igual es recíproco el cariño que ellos me tienen y toda la familia. Pero estamos en este vida de campo, estamos en el punto donde sí hay que sobrevivir para comer. Entonces, esto no es lo mismo que vives pero los fifís. O sea, ellos ya lo tienen todo, ¿no? Y se sientan y pon dame, ¿no? O sea, es otro rollo. Aquí y eso nos ha ayudado a identificar precisamente la infraestructura que hay en el campo, que es la arqueología, que está en nuestro subsuelo y en nuestro suelo, la ecología, ¿verdad? La forma inclusive de estas líneas climáticas, ¿verdad? De todo el impacto que tiene la climatología. Por eso es parte de nuestras propuestas de ley también, o sea, incluir yoga, por ejemplo, ahorita con la pandemia, para la respiración, clima y astronomía, porque tenemos que estar viendo lo que pasa en el espacio y lo que pasa en nuestro medio ambiente. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Dos zonas distintas del planeta Tierra y del sistema solar, y tenemos que aprender a vivir con ellos para poder identificar y poder resolver en su momento oportuno. Pues como dices, si platicas así con tus suegros no te van a entender, pero en la política, como en muchas situaciones de la vida, los fines justifican los medios. ¿Estás de acuerdo? Sí, pues a lo mejor. La cosa es si nos dan la oportunidad de estar aquí, es decir, si el pueblo decide, y es lo que intentamos, que el pueblo decida en función de lo que ellos conocen. Hay propuestas de ley que yo tengo precisamente para que se cambien a nivel federal, por ejemplo, a todas las empresas que vienen a invertir en México que tengan nombres mexicanos. Esa es una propuesta de ley para que la gente los pueda identificar y podamos identificar la diferencia. Y otra propuesta de ley es pues ya también traducir o incluir las lenguas dentro de nuestro sistema y modelo educativo. Una serie de cosas que sí son necesarias cambiar porque es de lo que vivimos. Nuestras calles tienen nombres tanto religiosos y colonia, ¿no? Religiosos como de héroes que a lo mejor muchos ni los conocemos o que son héroes repetidos, pero no hay héroes, por ejemplo, locales, y también deberían ser de héroes locales hasta héroes nacionales con conocimiento del pueblo, que conozca al pueblo, cosas que nos identifiquen, ¿no? Nombres en náhuatl también de calles y de colonias, ¿verdad? Que sería necesario para mantener una identidad. Esta identidad nos da la fortaleza de ser quienes somos y hacia dónde vamos. Como diría Sigmund Freud, ¿no? Entre psiquiatras te veas, cabrón. Resulta que hay una situación pues, que es el pan de todos los días. Es un completo olvido, o no sé cómo se ha asimilado el impacto emocional, familiar, psicológico de esta pandemia.
¿Cómo has vivido esta experiencia? Sabemos que tú fuiste de los que levantaron la mano desde el principio de esta pandemia para establecer nuevas políticas públicas en torno a la conducción de este proceso. ¿Cómo relativo a la pandemia? A la pandemia. Pues fíjate, fue muy interesante porque dentro de nuestra área de psiquiatría, nosotros llevamos terapia intensiva. O sea, el psiquiatra acude a lo hice en el Hospital de la Raza, para que la gente sepa, en el IMSS, ¿verdad? Y en el IMSS y en la UNAM. Acudí a las dos instituciones. Entonces rotamos en el área de terapia intensiva. Estuve con el doctor Illescas, que él fue mi jefe en ese momento, y la doctora Mónica inclusive fue interna mientras yo era residente. Bueno, aquí el punto está que cuando nosotros rotamos ahí en esta terapia intensiva se nos enseñaba a tratar a los pacientes con hipnosis, pacientes que estaban en estado de coma. Y a estos pacientes había que levantar, es decir, pues obviamente hacerlos que se reanimaran, que revivieran. Se hizo la práctica en varias ocasiones y se logró en 2 o 3, estuvo muy bien. Esa era una práctica que hacía el doctor Illescas. Nos enseñaron a practicar esta hipnosis y para poder ayudar a los pacientes. También sirve para aligerar el dolor, porque muchas veces el contexto psicosomático y el impacto que tenga de la necesidad afectiva se asocia al dolor, ¿no? El dolor es una interpretación del ser humano, ¿verdad? No es algo que podamos decir, existe aquí y hay que desaparecerlo. No, es una interpretación afectiva del ser humano en función de las sensaciones que tenemos, y entonces va haciendo una dinámica para aligerar todos estos problemas de dolor, problemas de columna, problemas de dolores de cabeza, migrañas, cosas relativas a espolones de los pies, en fin, dolores de rodillas, dolores articulares, hasta dolores psicosomáticos de los hipocondriacos o hipocondriacas, ¿no? Que les duele el corazón y que ya me estoy muriendo. Y pues resulta que no, es parte de alguna otra cosa. A ver, ándale, o te duermes chueco, o te duermes con tu juguete aquí en la cama y resulta que te duele aquí el corazón y dices que estoy enfermo del corazón, amanecido, dolorido del corazón. Resulta que pues es un dolor muscular provocado por el objeto que tenías ahí, ¿no? Entonces va una serie de cosas interesantes. Y dentro de esto, por ejemplo, pues yo lo analogué y digo, bueno, pues es que es el valor a la palabra. Si yo no le creo a mi paciente lo que me está diciendo, o sea, no voy a poder determinar la diferencia entre si es verdad o es mentira y no lo voy a poder ayudar. O sea, yo tengo que acercarme a él para poder definir que lo que me está diciendo es verdadero y tengo que atenderlo en su necesidad, tengo que cubrírsela, ¿verdad? Bajo cualquier manera, y entonces orientarlo ya a que este tipo de situaciones que ellos viven los puedan manejar solos y puedan autoatenderse solos y no mentirse a sí mismos. Esto se repite con una cierta frecuencia, ¿verdad? Porque mucha gente trata de oscurecer su dolor con cuestiones religiosas o con alguna otra cosa, y entonces ellos mismos se van ocultando de enfrentarse a esa realidad y se frenan y no saben cómo curarse. Siempre la gente se va a curar sabiendo y aceptando su propia realidad y lo que sucede afuera. En un momento vamos a seguir hablando acerca de la hipnosis. Yo conozco algunos políticos que no fueron a la universidad, pero sin embargo duermen a la gente y van años y años y siguen pensando y no precisamente. Pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros. En San Luis Potosí, una de las principales causas de muerte en mujeres es el cáncer de mama. ¿Pero sabías que si es detectado a tiempo tienes el 90% de posibilidad de salvarte? No lo dejes para mañana. Revisa tus senos o acude con especialistas. Prevención es vida. 62ª Legislatura, Debatir para Decidir. En el Congreso del Estado seguimos trabajando. Con motivo del informe del Poder Ejecutivo, comparecieron funcionarios ante el Poder Legislativo. Los diputados fuimos claros y firmes al analizar los resultados en materia de salud, seguridad, educación, transporte, desarrollo económico y social. Pedimos cuentas claras para todos los potosinos. 62ª Legislatura, Debatir para Decidir. Crazy Kids.
fiesta de inflables y animación de fiestas. Crazy Kids, el pequespacio de la diversión. En Crazy Kids te ofrecemos para tu fiesta lo más nuevo en renta de inflables, juegos lúdicos e interactivos y animación con juegos y dinámicas. Contáctanos al 483-107-1592 y elige el paquete que más te guste. O si lo prefieres, arma el tuyo. Es muy fácil. Elige desde un inflable. En Crazy Kids garantizamos la diversión de tus invitados. 483-107-1592 y búscanos en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. En San Luis Potosí, los servidores públicos tienen que acatar los principios de legalidad, honradez, integridad y profesionalismo. Por ello, en el Congreso del Estado se aprobaron reformas al Código Penal para sancionar severamente el delito de acoso sexual cometido por docente o servidor público. 62ª Legislatura, debatir para decidir. En San Luis Potosí avanzamos en materia de transparencia a favor de los ciudadanos. Por eso en el Congreso del Estado aprobamos reformas a la ley con las cuales el Poder Judicial y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa deberán poner a disposición de la gente, de oficio, en forma completa y actualizada, las versiones públicas de todas las sentencias emitidas. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Regresamos con todos ustedes esta mañana. Para los que nos acaban de sintonizar, está con nosotros el doctor Aid Ávila Covarrubias, que es polifacético el hombre, doctor, psiquiatra, y eso pues nos da mucho gusto porque esta mañana ha sido muy enriquecedora, pero hemos escuchado muchas de tus actividades aquí a la par con mi querido poeta urbano, que le encanta eso de la medicina y la psiquiatría. Pero platícanos Aid, ¿cuál ha sido tu participación en política? ¿En qué puestos has participado? ¿En qué partidos has participado? ¿Y a qué puestos has querido tener o cuando menos tener oportunidad de servir? Eso es algo que platicaba mucho con Amancio, el director de Eso Noticia. Pues siempre fui miembro del PAN. Yo me registré del PAN cuando decidí regresarme a Tamazunchal. Estaba yo trabajando en centros de integración juvenil allá en San Luis Potosí. Y dije, bueno, o sea, sí quiero ser parte del PAN. Era en el 99. Y Vicente Fox iba a ser el candidato a la presidencia de la República. Entonces me parecía bien, creo que hizo su trabajo y sí logró hacer algún cambio en el país. Así también como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En su momento. Entonces, esos para mí han sido dos ejes fundamentales, ¿no? Dos periodos donde sí ha habido transformación. Todos los demás han sido intermedios. Y siempre fui miembro del PAN hasta ahora con Morena, ¿verdad? Dentro de esta membresía me invitaron también a abrir el Partido Verde porque vieron que yo estaba preocupado por la ecología. Y pues desde que rescatamos los fósiles, los que están aquí en la biblioteca, aquí en el jardín municipal, que los donamos precisamente para que la gente los identifique, los alumnos, ¿verdad? Sobre todo. Y dije, pues es necesario que trabajemos sobre el cambio climático. ¿Por qué tenía yo todo este razonamiento? Porque al terminar mi carrera de medicina me fui a los Estados Unidos, tenía una novia por allá y decidí, y aparte quería descansar de todo el peso del estudio de la medicina. Y me dio la oportunidad de ver objetivamente el país, ¿no? Y dije, bueno, pues necesitamos hacer un cambio radical, ¿no? Y en México. Y entonces,
pues me abrieron esta oportunidad, trabajé en esto el rescate de nuestros fósiles y de nuestra identificación de los sitios arqueológicos para poder darme una idea de qué era lo que estaba pasando en la Huasteca o qué era lo que había sucedido en la Huasteca. Hoy puedo decirles pues que bueno, con tranquilidad que la Huasteca vivió los tsunamis, la Huasteca era un lugar que estaba inundado, ¿verdad? Probablemente igual desde la época del diluvio, para que analogando a la información que ustedes tengan, y al descender esta agua pues fue dejando estos restos fósiles marinos sobre todo, ¿verdad? Que pues se quedaron atorados en las partes o en las zonas más altas, sobre todo aquí en Tamazunchale, en San Francisco, Tamán, y posteriormente creemos que hubo asentamientos huastecos, pero también estos asentamientos huastecos, ayer estaba haciendo un análisis con un amigo, con cierta frecuencia me consultan sobre estos procesos históricos, me traen piedras para que las analice y todo eso. Y estamos determinando que la Huasteca pudo haber sido anterior al diluvio y que también ella fue cubierta, ¿verdad?, con estas aguas, y al estar cubierta con estas aguas pues, taparon todos los cúes, todas las pirámides que conocemos, por eso los encontramos en diferentes estratos. Entonces hubo estas dos épocas, ¿no? Una que nos relaciona a los huastecos con los olmecas y los olmecas con los africanos, y otra época, una segunda, que nos relaciona con los orientales, que eso se clasifica más en las piezas de barro, ¿verdad? Se encuentran figuras con ojos rasgados. Y una similitud que es en cuanto a los penachos, ¿verdad?, que son redondeados, que también se asocian con los hindúes y con culturas orientales, o sea, toda esa zona de Asia. Entonces, tenemos hermandad con ellos, ¿no? Tenemos hermandad con africanos, tenemos hermandad con asiáticos, ¿verdad? Todos los que habitamos y vivimos aquí en la Huasteca. Entonces, a partir de ahí, pues el Partido Verde logramos me invitaron a mí a candidatearme, yo no quise porque no me sentí preparado. Iba yo entrando aquí, oye, regresado acá, dije, denme chance tantito porque no sé qué voy a hacer y tengo que medir qué están haciendo los diputados o las diputadas. Entonces pusimos a una maestra y ella, afortunadamente con ella hicimos un buen trabajo, sacamos 29,000 votos contra 32,000 que sacó Justino Hernández Hilaria. Pero si hubiéramos hecho el trabajo de anticorrupción, yo creo que lo hubiéramos ganado. Ya ven cómo era esto del PRI. ¿A qué candidaturas has tenido? He tenido dos candidaturas. Me fui de candidato con México Posible a la Diputación Federal y me fui de candidato también con Alternativa Socialdemócrata, igualmente a la Diputación Federal. Me han ofrecido varias antes, inclusive ahora, a pesar de que saben que yo estoy por acá. O sea, me han invitado a los otros proyectos, pero dije, no, ahora no. O sea, quiero irme derechito y voy a respaldar a mi candidata, a Francisca Reséndiz, porque quiero que la gente también tenga una idea clara de que debemos mantenernos sobre un eje de construcción política, o que nos dé estabilidad y que nos dé una firmeza de convicciones, y no estar buscando posiciones nada más porque sí, ¿verdad? En su momento, pues yo sí la requería, ¿no? Inclusive hoy mismo digo, pues, o sea, si me invitaran a mí a ser diputado federal, perfectamente superaría a muchos de los que están, ¿no? Incluyendo Mario Delgado, que ahorita trae las broncas, y a Monreal, ¿no? Y a Doté, pues por supuesto también, ¿verdad? Sin ofenderlo, pero, o sea, me siento con la información capaz y la convicción necesaria. Le he ofrecido a Primo, o sea, mi apoyo, mi respaldo en observaciones, en cosas así que hay que manejar. Por esta experiencia que tuve de vivir en el extranjero y por esta experiencia también de uso de lenguajes, ¿no? O sea, conozco un poquito del inglés y conozco un poquito de náhuatl y un poquito también pues de las conductas humanas, lo cual hace necesario el conocimiento para poder establecer hacia dónde podríamos redirigir o redireccionar a la población para nuestro bienestar. Creo que AMLO no lo está haciendo mal, tiene un buen grupo de asesores, pero igual ha habido 2 o 3 que sí han fallado,
¿verdad? Y tenemos que decirlo. Y como sea, o sea, nosotros estamos preparados para cuando nos pidan la opinión. Creo que el ciudadano, o sea, de cada país debe tener las convicciones para ayudarnos. Y lo digo en general, a nivel mundial, ¿verdad? Nosotros como mexicanos pues tenemos que defender a México y estamos obligados moralmente a hacerlo. Entonces, si nos llegan a preguntar a cualquiera de nosotros, a ustedes, que yo también los he escuchado y sé que tienen muy buenas opiniones, pues dáselas a quien las necesite y a quien las requiera. Y aunque no las necesite, pues igual se las podemos ofrecer y ellos llegan a leerlas ahora en el Face o en Twitter, pues que las tomen en cuenta y las ejecuten. Porque de entre toda esta diversidad de opiniones, diversidad de información, no saben o no se puede determinar fácilmente cuáles sí son viables y cuáles no, ¿verdad? Porque hay muchas repeticiones de la misma historia, entonces, o de las mismas propuestas, y hay que modificarlas. Nos vendieron un eslogan de la nueva normalidad, así entre comillas, pero parece que es más de lo mismo, ¿no? Cuando menos en la cuestión política. Porque vemos que siguen los corporativismos, siguen las imposiciones, las dedocracias en todo su esplendor, siguen los mismos actores que van por la cuarta, por la quinta reelección y cosas de esas. Gente que yo creo que tienen problemas psiquiátricos serios, porque tienen amnesia, olvido, hablan de transformar cuando ya toda su vida fue en base a corruptelas o en base a asuntos que nada tienen que ver con un acercamiento siquiera al pueblo. Doctor, ¿qué podemos esperar en este proceso electoral si es que aprovechamos la experiencia de la llamada nueva normalidad? Pues dentro de la nueva normalidad, yo creo que es parte de algo que no se tiene bien entendido o bien definido. Creemos que esta nueva normalidad también pudiera asociarse al 5G, ¿no? Cambio en sistema de telecomunicaciones y también a un asunto de conspiración posible, que yo no creo que sea el caso, ¿verdad? Entonces, es decir, que el mundo esté controlado por un nuevo orden mundial y todo ese rollo, ¿no? Yo creo que este orden mundial igual está afectado y sería afectado por la pandemia y por las que vinieran. Entonces, de una manera u otra, nosotros tenemos que estar preparados para eso. Y esa es precisamente parte de mi lucha, ¿no? Estamos preparados para la pandemia que viene. Hemos visto que hubo sesgos desde la OMS, en parte Gatell, en parte aquí el Estado. Entonces, nosotros estamos listos para resolver esto, para adaptarnos a estos cambios. Y están comentando que algunas de las vacunas vienen hasta con chips, ¿no? Pues no sabemos si esto sea cierto o no, pero lo más probable es que no, ¿verdad? No hay todavía la forma de lograrlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante estas circunstancias? Pues vamos a estar sobreviviendo ya con el virus. Se va a crear una inmunidad global comunitaria. Entonces, vamos a poder hacer nuestra vida como la hemos hecho siempre. Es conveniente que la gente esté preparada inmunológicamente, ¿no? Decíamos nosotros, inclusive antes de la campaña, ¿no? Necesitamos defensas, no despensas. Es decir, defensas específicas que estimulen nuestro sistema inmunológico para poder ayudar a nuestro cuerpo, ¿verdad?, a defenderse de los cuerpos extraños, virus, bacterias, parásitos o lo que sea. Entonces, esto tenemos que hacerlo durante todo este trayecto. Y además, sí tenemos que hacer, creo que fue una cosa buena también eso que hizo AMLO y Gatell, de señalar en los productos lo que es excesos de azúcares, excesos de calorías. La gente no está acostumbrada a leer, ¿verdad? Y vive de la costumbre del consumo, pero casi no lee. Sin embargo, no dudo que tarde o temprano se van a acostumbrar a ver esas figuritas de color negro, ¿verdad?, con esos mensajes, ¿verdad? Evite el consumo de exceso de calorías o exceso de azúcares o exceso de grasas. Y el asunto, yo preguntaba, ¿qué vamos a hacer aquí con el zacahuil y las enchiladas y los bocoles y todo eso?
pues tenemos que estar listos también, y a lo mejor es conveniente poner algún tipo de letrero o hacer la observación a nuestros pequeños productores, ¿verdad? No evitar el consumo, pero sí, por ejemplo, hacer un tipo de observación, y también y buscar la manera de que en el momento que se vende el producto se venga una antítesis del producto, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues consuma más limones, ¿no? Consuma más naranja, consuma más cítricos, tome estas hierbas, etcétera, ¿verdad? Que contrarrestan el exceso de grasas o el exceso de calorías o el exceso de azúcares. Entonces hay una serie de cosas que tenemos que mantener. Vivimos en una zona árida, templada, quizás más árida, porque estamos a 100 metros sobre el nivel del mar. Y esto obliga a que tengamos un autoconsumo calórico, porque a su vez también el calor pues, nos hace reducir calorías y necesitamos energía para hacer las labores. Entonces hay que definir eso, ¿verdad? Doctora Ávila Covarrubias, pues agradecerte esta mañana, una plática muy enriquecedora. Pues hay muchas preguntas que están en el tintero, pero rápidamente 2 minutos, doctor Aid. ¿Qué harías si fueras presidente municipal? Muchas gracias al cuerpo académico de esta excelente institución de información. Y ya nos faltó aquí el profesor Apolinar para que nos acompañara con sus observaciones, y ¿verdad? Esperemos que se encuentre muy bien de salud. Un saludo al profesor Apolinar y a todos los demás compañeros que están en estos sistemas informativos. Recuerden que la información es salud, es vida, y tenemos que estar informados perpetuamente. Si fueras presidente, pues para ver, dinos, para que los que andan buscando tomen un poquito de experiencia o de ideas. La propuesta que le hicimos al presidente actual fue que hiciera 4 museos. Seguimos insistiendo en que la diversidad cultural es que nos va a abrir el eje de oportunidades. Y la otra propuesta también a nivel general es lo que decíamos, tenemos que celebrar a todas las religiones. Necesitamos estar en paz con el mundo y tener el conocimiento de estas religiones que también nos van a ayudar a mantenernos con vida. El asunto del manejo de los chakras, el asunto del sistema del budismo, que es parte que también comenta tío Paco, que es de las religiones un poco más sólidas o cercanas a la realidad que vive el ser humano. Entonces hay que abrir esos espacios. Yo creo que no pasa nada, nos vamos a divertir y vamos a tener más cultura y vamos a ser más felices, y esa es la meta que debemos buscar, ser más felices todos. ¿Eres ateo ahí? No, soy teósofo, o sea, creo en todas las religiones, es lo mismo. Pues amigos, ha sido un placer esta mañana, mi querido doctor, agradecerte como siempre tu presencia, tantos años aquí. ¿Qué decir? Aid Ávila Covarrubias, el ave de las tempestades políticas. No cabe duda, es un trabajo difícil, sabemos que hay que tener los suficientes tamaños para presentarse en diferentes foros, buscar desde ser gobernador del estado, diputado local, diputado federal, presidente municipal, pero sobre todo la creencia en que nos viene a demostrar que cuando uno tiene un deseo lo debe de seguir. Debe ser valiente para sus aspiraciones, llevarlas a cabo. Y gracias, creo que en eso ahí te reconocemos tu valentía, gracias. Te reconocemos tu sapiencia, tu sabiduría, pero sobre todo tu amistad. No cabe duda que los genes de tu padre han estado aquí, al cual queremos y apreciamos mucho. Un fuerte saludo para Tito Ávila allá en la alberca de Pochtapa. Ojalá esté mejor por ahí. Seguramente estaremos aquí, mi compañero, el querido doctor, con él, y pues vale la pena. Y pues los seguimos invitando directamente para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en el programa Entre Mujeres. No le cambie, quédese con nuestra programación. Más visión. Deportes, noticias.